Muy buenos días, muy buenas tardes a todos, dependiendo de se encuentren. Les habla por acá el ingeniero Eliud Hernández, director de Inesatec. Si pueden, por favor, confirmarme que me escuchan y que también pueden ver mi pantalla. Y a ir chequeando por aquí que todo esté en orden. Déjenme también ajustar mi nombre por acá, dentro del panel. Un segundo, por aquí. También me acompaña el ingeniero Bartolomé Tavera. Hola, Bartolomé, ¿me escuchas allí? Hola, hola, saludos a todos. Sí, Eliud, gracias. Tuve un detallito aquí con la pantalla de Zoom, pero ya recuperé el control. Bueno, estaremos por aquí pendientes de cualquier cosa. Perfecto, ya por aquí yo activo mi cámara, así que deberían estar viéndome. Chequeo por aquí todos los comentarios que se van generando. Por aquí Euclides Velázquez se conecta también. Muchas gracias, ingeniero, por ese llamado. Sí, porque hace muy poco tiempo, hoy prácticamente, hace unos minutos, unas horas, hice una publicación en LinkedIn y bueno, invité o extendí la invitación a las personas que han completado este programa de formación del que hablaremos hoy para que dejaran o compartieran quizás un poquito brevemente con todos lo que fue su experiencia, ¿no? Porque al final siempre ver esa experiencia de los alumnos que son al final profesionales y colegas nuestros siempre es fundamental, ¿no? Entonces, entendamos un poquito lo que vamos a hacer hoy, que creo que me parece que es importante si vamos a webinar. Hoy tenemos la tarea, de hecho toda esta semana será súper interesante, pero tenemos hoy la tarea de hablar del diseño y construcción de edificaciones en acero. Bien, en todo lo que involucra ese diseño, ¿no? Si, y digamos, todas las cosas que estarían allí implícitas en el proceso de diseño y cómo, de alguna manera, la formación que nosotros brindamos cubre esos tópicos. Bien, eso es el punto de vista importante, digamos, porque al final es un programa de formación que está adaptado a la demanda real del mercado, a lo que hacemos en el día a día nosotros a nivel de proyecto y consultoría y, bueno, actualizado a las exigencias también normativas. Entonces, eso me parece que era importante. De hecho, si, si voy un poquito, voy a ir a la referencia de esa publicación interesante que se hizo en LinkedIn. Ahí hablábamos del predimensionado y selección de perfiles, qué pasa con los pórticos, con los arrostramientos, sistemas de piso, las conexiones en acero, el control del peso. Todos estos son tópicos de los cuales hemos venido hablando en diferentes webinars y que forman parte, evidentemente, digámoslo así, de nuestro desarrollo formativo. Entonces, hay varias cosas esenciales cuando hablamos del acero, porque primero está el dominio de lo que es el comportamiento y diseño de cada uno de los sistemas estructurales que se conforman dentro de una edificación, pórticos a momento, pórticos arriostrados, allí se subdividen en concéntricos, excéntricos, expandidos restringidos, etcétera, las propias conexiones, las cimentaciones. Entonces, esto se ha ido desarrollando. Bien, se ha ido generando todo un material, digamos, importante desde hace muchos años y que forma parte precisamente de lo que sería la formación que brindamos. Me gustaría quizá, sería interesante mostrar brevemente parte de esa información, bien, porque es algo que podemos, sí, mostrar. Un segundo por aquí para que veamos parte de esa información generada. Vamos a buscar aquí un poquito esa, y voy a poner aquí por orden. Vamos a ir viendo, por ejemplo, cuando hablamos de diseño de vigas y columnas de acero, voy a ir mostrando algunos documentos interesantes, ¿no? Para que también se hagan una idea antes de entrar en la formalidad de cómo es toda la estructuración del curso, en el tipo de documentos con los que ustedes se encontrarían. Este es uno, ¿no?
Diseño de vigas y columnas de acero. Un tópico interesante de criterios, requisitos y comprobaciones. Entonces veríamos acá, obviamente, eh, todas las consideraciones que, por ejemplo, una normativa como la 360 se clasifica según sus capítulos y iríamos viendo la aplicación de los distintos tipos de elementos, de cómo funciona, digamos, los elementos de vigas y columnas a flexo-compresión, las características y el proceso de diseño que está involucrado, insisto, ¿no? Siguiendo, obviamente, los aspectos normativos. Estas cosas son importantes porque a veces nosotros estamos muy enfocados en diseñar superestructuras, pero ni recordamos las cosas más básicas. Y si esto no se acuerda, si esto no se tiene en conciencia, pues no hay mucho que hacer. Bien, vamos a ver otro documento. Y tengo aquí bastantes documentos interesantes. Este es otro importante, ya lo van a ver, que tiene que ver con los tipos de perfiles en estructuras de acero. La selección, aplicación y optimización. Porque es clave que en una edificación sepamos estas cosas, ¿no? Entonces, aquí veríamos también, por supuesto, un documento quizás un poquito más extenso, cómo se va desarrollando, cómo se va presentando cada uno de los ítems que conforman digamos, este tópico. Entonces, aquí veríamos parte de la aplicación. Por supuesto, esto conlleva mostrarlo, aplicarlo en una serie de ejemplos para destacar las diferencias y volver a insistir, sin duda alguna, en el tema de comportamiento, porque al final hablar de perfilería lo tenemos que mezclar a por qué existe un perfil tubular, por qué existe un perfil doble T, qué ventajas tiene un perfil I con un perfil H, angular, cuáles son sus características, para qué lo debería usar en una edificación y las limitaciones que impone la norma en ese sentido. Bien, incluso no solo para edificaciones, sino a las propias naves industriales, ¿no? Que tiene sus aplicaciones. Veamos otro documento. Vamos a otro documento interesante. Aquí, por ejemplo, este es uno clave, que parece sencillo, pero qué tan importante o qué importante es saber los errores comunes que cometemos en el diseño de estructuras de acero y cómo evitarlos, ¿no? Entonces partimos siempre de la pregunta, ¿no? ¿Qué implica el diseño de una estructura de acero? Y al final es, bueno, obviamente la concepción estructural, la seguridad, economía y durabilidad y todo lo que involucra el estudio del comportamiento del sistema en sí. Bien, entonces destacamos problemas de no dar la adecuada rigidez en las cubiertas, qué pasa con los entrepisos, qué pasa con la aplicación sísmica de cada uno de los sistemas, qué omito, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de irregularidades? ¿Cuál es la ubicación correcta de los sistemas resistentes a sismo y el soporte lateral que deberían tener, por ejemplo, las vigas que forman parte de este sistema? El modelo analítico, cómo se conforma, el problema de las uniones incluso, ¿no? Las rigideces que estas proveen. Son muchas cosas las que están allí. Y así pudiéramos seguir y seguir y seguir enumerando un montón de cosas asociadas a el comportamiento de las estructuras de acero. Incluso, por llamarlo así, pudiéramos ver el proyecto, pudiéramos incluso llegar a algo como esto, ¿no? Ya les voy a mostrar aquí un, un caso interesante. Estudiar el proyecto de una estructura de acero irregular del modelado hasta los planos constructivos, que esto es parte de una problemática importante. Vamos a estudiar esta edificación, ver todos los problemas que da, incluso a nivel de conexiones, a nivel de cimentaciones, de las limitaciones que tiene la arquitectura, y vamos a analizar la propuesta de cara a brindar una solución lo más efectiva posible, óptima. Bien, entonces destacando incluso las fuentes probables de errores. Paso a otro más, rápidamente. Voy a mostrar ahora por aquí, por ejemplo.
algo importante déjeme ver acá, sí, déjeme ver una cosa importante por acá, que tengo demasiados documentos, pero quería eh, mostrar uno que era clave también. Bueno, los lineamientos básicos para la elaboración de planos de estructuras de acero y sus conexiones. ¿Cuáles son las cosas que debemos hacer en un plano? ¿Qué debe tener el plano? ¿Cómo se debe detallar una conexión, un elemento estructural? Las escalas que se deben utilizar. Y luego, por supuesto, darle forma a nivel de formato, valga la redundancia, es decir, cómo esto debe canalizarse en una entrega de planos de planta, de elevaciones, de conexiones, en fin, incluso hoy en día en el BIM, cómo se integraría este modelo en Revit, cómo pasaríamos a un Tekla, a un Advanced Steel, son parte de las problemáticas que se vienen haciendo, ¿no? Todo eso tiene un desarrollo y, por ejemplo, ese desarrollo sería, bueno, vamos a validar un sistema estructural, por ejemplo, un pórtico resistente a momento, incluso aplicando la actualización normativa, y vamos a ir paso a paso en una hoja de MATCAD, revisando cada uno de los tópicos que nos exige la norma. Bien, incluso actualizado, insisto, ¿no? Para que se tenga, digamos, la validez de una comprobación manual respecto a los resultados del programa. Y aquí quería darle paso, aprovechar, porque seguramente tiene muchas ocupaciones, a el ingeniero Euclides. Ingeniero, si quiere, yo por aquí lo voy a colocar incluso rápidamente como parte de panelista y así creo que podrá hablar, sí, permitir hablar, creo que sí. Así que simplemente queríamos tener de su parte la experiencia que había implicado eh, hacer el estudio de esta especialización en proyectos estructurales de edificios en acero y realmente el máster en sí, ¿no? A ver qué nos comenta por ahí. Creo que tiene la cámara girada, ingeniero. Ahora sí. Tiene el micrófono apagado, ingeniero, así que tendría que activarlo. Listo, ahora sí. Sí, ¿me escucha, ingeniero? ¿Me escucha? Perfectamente. Excelente. Un placer saludarlos y estar aquí con ustedes. Eh, bueno, ¿cómo puedo empezar? Pues Inesatec es para mí el mejor aprendizaje que he tenido en mi vida. Era un know-how que se aprende pues en un ratio, o sea, en un tiempo sí que requiere mucho esfuerzo, ¿verdad? Mucho empeño para poder llegar a aprender tantas cosas con los cientos de videos y la enseñanza que nos han dado aquí los maestros, como el ingeniero Liudo, el ingeniero Núñez, Bartolomé, etcétera. Entonces, ¿qué decir de las estructuras de acero? Todo lo que hemos aprendido nos ha dado un valor agregado que ha sido muy importante incluso a nivel personal en el desarrollo de nosotros. En mí particularmente, pues me ha dado mucho trabajo, ¿verdad? Muchos proyectos y la capacidad de poder enfrentarlos. Eh, si vamos ya al detalle de lo que hemos aprendido, pues qué decir de las estructuras metálicas, cómo lograr, eh, empezamos incluso con lo que siempre voy a recordar, lo que hace hincapié el ingeniero Luis Núñez y también usted, ingeniero Luis, en que no perder eso que tenían antes los ingenieros de tener la capacidad de predimensionar sin necesidad de hacer un cálculo, ¿no? Que ya sentir la estructura, tener esa sensibilidad de qué elementos vamos a colocar antes de hacer el modelo analítico, ¿verdad? En el software. Entonces, en esa tech se aprende eso, ¿verdad? Tener esa sensibilidad estructural de ver qué elementos vamos a como a comenzar el modelo. eh, si vamos a usar o no arrastramientos o vamos a irnos por pórticos y lograr un balance en la rigidez. Se aprende a ver que podemos rotar las columnas para lograr un balance, tener ejes sismos resistentes en ambos sentidos. eh,
Aprendí lo de la longitud plástica para ver, tener una idea cada cuánto van a ir también las vigas secundarias, la longitud plástica de una viga primaria para ver eh, a qué distancia es la apropiada para que se vaya a tener un sistema dúctil, no se vaya a desarrollar una falla por pandeo lateral torsional o pandeo lateral en una viga primaria. Y todo esto, ¿verdad? De la ductilidad, que le hace mucho énfasis en esa TEC, en tener sistemas dúctiles, pero también a la vez muy sismorresistentes. Eh, y qué decir también de las conexiones, ¿verdad? Yo antes no sabía nada de eso y es de mucha importancia esto de las conexiones. Si no tenemos la conexión debe ser más resistente que los elementos que se conectan, ¿va? Si no tenemos conocimiento de las conexiones, de nada sirve que podamos hacer un modelo bien bonito de cálculo, logremos hallar la demanda capacidad, que todo esté en celestito y verde, amarillo, y si no sabemos diseñar las conexiones, pues no estamos completos como ingenieros estructurales. Entonces, he tenido la experiencia de desarrollar proyectos en los que he podido poner en práctica pues todo lo que aprendí con Inesatec y muy agradecido con Inesatec por todo lo que me ha dado y lo que he podido desarrollar, ¿verdad? Hace poco estuve en un proyecto aquí que yo diseñé, me invitaron a la obra porque tenían una duda de que una viga, una cercha estaba deflectando mucho según el cliente, ahí estaban afligidos, el claro era de 20 metros. Eh, la flecha evidentemente en el centro era la que les preocupaba, se estaba deformando alrededor de 4 centímetros. El cliente y el constructor preocupado me llamaron que como que estaban haciéndome ver como que era un error de diseño. Pero si vemos, nos vamos a las normativas, ¿va? Cosas que también hace mucho énfasis en esa TEC, en aprender las normativas y la actualización de las mismas. Eh, si me voy a la flecha permisible de un claro de roof, o sea, de un techo, de un sistema, un diafragma flexible prácticamente, porque era una nave industrial, la flecha es L entre 240, no es Mm. L entre 360 como en los entrepisos. Entonces L entre 240 para 20 metros tenía una flecha permisible hasta de 8 centímetros. Entonces yo estaba también preocupado, pero al ver esto de la flecha permisible, pues lo que les indiqué que les generaran incluso una contraflecha para que no se les deforme nada. Y nada, pues ahí está, que con esos conocimientos adquiridos por Inesatec uno es capaz pues, de desenvolverse y defenderse ante una problemática o conflicto así en obra que lo pueden estar cuestionando uno como ingeniero estructural. Pero así que un placer estar aquí y compartir pues un poco de mis experiencias y de lo aprendido que me ha ayudado mucho. Y estoy muy agradecido con Inesatec. Por siempre lo estaré. Muchas gracias, ingeniero. No, y nosotros que hemos visto a lo largo de los años su evolución, siempre ha sido interesante y tema de conversación interno, el agrado que da que podamos ser testigos de cómo ha evolucionado, ¿no? Y todas esas publicaciones que va haciendo de los proyectos y celebramos eso al final, porque al fin, en realidad, siempre lo decimos, detrás de realmente de todo lo que estamos haciendo a nivel profesional y de que evidentemente es una actividad importante económicamente para la empresa, hay una vocación que es enseñar en la medida de lo posible y que eso trascienda en una mejora profesional de las personas que apuestan por nosotros y al final también de ese proceso que las estructuras que ustedes diseñen sean seguras, que al final no es un juego. Las personas terminan trabajando o viviendo allí, entonces uno se ve reflejado en un granito de arena de esa estructura a la cual le llamaron y que probablemente algo de la información que vio con nosotros se plasmó en ese diseño. Creo que eso es importante porque es como la actividad que hacemos en la universidad. Al final estás formando personas que en un futuro cercano asumirán responsabilidades. Y eso Y es una gran responsabilidad, ingeniero, ¿verdad? A veces uno tiene que estar bien seguro de todo este conocimiento que ha adquirido para ponerlo en práctica y, y tener dormir tranquilo, pues, porque esa responsabilidad a veces es enorme. También yo recuerdo, quería hacer
un recordatorio de una de las tareas de esta especialización de proyectos de edificios de acero, que me encantó y la podrán ver los futuros alumnos. Si mal no recuerdo, es en uno de los últimos módulos, no sé si el 5, donde se compara los sistemas SMF arriostrado en un sentido, arriostrado en los dos sentidos, y se requiere ver cuál es el menor peso de la estructura. Interesante, porque ahí se ve que la de menor peso es la que se arriostra en ambos sentidos. Desgraciadamente a veces, o por cosas arquitectónicas, a veces no se puede arriostrar en ambos sentidos, pues ahí ya no se puede dejar tal vez lo que uno quisiera, lo más económico y eficiente posible. Pero interesante esa tarea, para los que van a estudiar eso, pues esa es una de las tareas que se ve en el diario, después en el diario vivir de este mundo de la ingeniería estructural. Se va a enfrentar uno con esas situaciones, ¿verdad? Tarde o temprano se enfrenta uno contra eso. No hay duda, Interesante. porque al final parte esencial de un programa de formación y de las cosas que uno debe dominar es la comprensión del problema y los criterios que hay detrás de todo. O sea, porque al final, incluso esto lo venimos viendo en la universidad, no se trata de aplicar fórmulas o seguir procedimientos sin sentido. Se trata de interpretar lo que está ocurriendo allí. Una persona que realmente navega por esta especialización y se mete profundamente en los tópicos y comprende lo que hay detrás y, digamos, empieza a dominar el problema, tendrá el criterio necesario para poder saber qué diferencia genera un sistema de pórtico a momento, un sistema arriostrado en sus diferentes formas, cómo estructurar una edificación, el porqué de muchos artículos normativos que persiguen el control del pandeo local, el control del pandeo lateral torsional, el control del pandeo global, la importancia de esas conexiones, por qué existen las conexiones precalificadas, cómo se diseñan esas cimentaciones. Entonces, digamos, cuando uno lo domina de ese punto de vista, que no es que yo tenga que ver 18.000 edificios para entenderlo, sino realmente hacer énfasis en destacar el cómo es el comportamiento de cada uno de estos componentes estructurales. Cuando me ponen un problema, el que sea, porque siempre tendremos un problema distinto a nivel arquitectónico, yo tendré herramientas para poder decir, aquí lo que conviene es hacer esto. Y hay que tener cuidado en esta lista de puntos. ¿Y cómo yo voy a tener certeza en que tener cuidado? Bueno, porque yo me enfrenté a un problema importante o a varios problemas importantes en un programa de formación exigente, donde pude llevar una lista de todas las cosas importantes y donde tuve que entregar esa tarea del módulo 4 que está diciendo el ingeniero Euclides. Es una edificación que tiene que diseñarse con tres formas distintas y comparar los resultados. ¿Qué pasa si la hago solamente de pórticos a momento? O combino los pórticos a momento con los arriostrados, o lo hago totalmente arriostrado. Y es cierto que a lo mejor en esa edificación puede que una solución, lógicamente en este caso la doblemente arrastrada era la mejor, pero esto puede variar de acuerdo a la magnitud de la edificación, a las características, a la geometría, al tipo de problema. Y yo debo tener la capacidad de verlo. Bien, eso es lo que se incentiva aquí. Porque alguien podría por su cuenta tratar de ir atando cabos de temas, pero es que en este tipo de cosas es muy importante la experiencia que se transmite. No es que yo, digamos, me reviso un libro de diseño de vigas, diseño de columnas, no. Es por qué es mejor un perfil tubular en estas condiciones o por qué no. Y estas cosas tienen una mezcla de aspectos conceptuales lógicos, y otro que tiene que ver con la experiencia, obviamente, vivida de aplicar estas cosas en el mundo real. Hoy en día, el ingeniero Euclides, al que veremos seguramente dentro de muy poco aquí en el Student Week y compartiremos, Ahí estaremos ya presentes, eh, ya, por ahí eso, estaremos. hoy en día el ingeniero le podrá guiar a las personas que trabajan con él, no solamente por los conocimientos netamente adquiridos,
sino también por la experiencia de lo aplicado. Y eso es lo que también estamos buscando nosotros que surja aquí, que no solamente sea una experiencia nuestra como profesores formales, sino que también los alumnos que han tenido una trayectoria importante y tienen cosas que comentar, eh, traigan a estos programas de formación esa experiencia. Y por eso quería aprovechar la invitación para decirle que seguramente hablaremos aquí en el Student Week de ver cómo podemos eh, buscar mecanismos y tiempo para que pueda mostrar algunos proyectos en la medida de lo posible y cosas interesantes que quiera compartir con los alumnos de esta siguiente edición para precisamente ir materializando, ir trayendo a la academia ejemplos interesantes que derivaron de un proceso de formación. Eso me parece que es importante porque al final no somos menos por mostrar. O sea, muchas veces hemos dicho, no, que qué difícil es que una persona que tenga información te la dé. Y eso, hemos roto un poco con ese mito porque nosotros todo lo que tratamos de aprender o estudiamos lo transmitimos. No nos quedamos con algo que, no, esto nada más me lo sé yo y no lo quiero transmitir. Eso no existe aquí. Entonces, esa es la intención del por qué existen esta especialización, en este caso hablando específicamente en proyectos estructurales de edificios en acero, y este es un catálogo que todos los que han pedido información seguramente lo tienen. De todas maneras, el que no lo puede solicitar. Aquí resumimos un poco la metodología que ya es conocida quizás por muchos. Una plataforma web donde está toda la información, videos, ejemplos, seminarios, clases en vivo, etcétera. La planificación académica, por supuesto, los videos que se van generando de forma paso a paso para construir cualquier ejemplo o una explicación profunda, los foros, clases en directo que son súper importantes, ¿no, ingeniero? Al final, estas clases en las que tenemos una interacción con los alumnos y que nos permite conocer incluso hasta sus inquietudes realmente, ¿no? Porque sin esto no sería factible. Y una evaluación práctica importante basada en proyectos. Y esto es lo que se va generando a partir de módulos y de temas que son los que están aquí. Y destacar que esta especialización de edificios en acero forma parte de lo que nosotros conocemos o denominamos como una especie de ruta estructural en diseño y detallado de edificaciones en acero e industriales, porque se va pasando por todas las áreas que abordan las estructuras metálicas. Una de ellas son los edificios en acero. Otra, las estructuras industriales, tanques, torres de telecomunicaciones, naves industriales, edificios industriales, el mundo de las conexiones, calculado manualmente también, el detallado, aquí está Advanced Steel, pero que también hoy en día ofrecemos Tecla, y los máster asociados a cada uno de los estudios de combinación de diferentes especializaciones. Y las acreditaciones que también se entregan, más allá de la nuestra, que es la más importante, porque es la que bueno, nosotros nos hemos trabajado durante muchos años y es el prestigio que nos hemos ido ganando en el mercado. También, por supuesto, certificaciones internacionales. Somos ATC de Autodesk, también Training Partner de Bentley y hoy en día también, desde hace bueno, varios meses, varios años, también ya entregamos un diploma universitario importante, ¿no? Además también del diploma avalado por CIPE. Y aquí estarían, a grosso modo, no pretendo tampoco hacerlo muy extenso, cada uno de los módulos que conforman esta especialización. En la primera nos enfocamos en el cálculo estructural, luego en el diseño de miembros, sistemas de piso y estructuras básicas de acero, mezaninas, vigas, columnas, es decir, diseñar los componentes. Luego toda la parte asociada al diseño sismo resistente, muy importante, muy largo ese módulo. Luego los edificios, luego las conexiones, cimentaciones y todo lo que tiene que ver con construcción y tecnología BIM. Nos paseamos prácticamente por todo. Alguien se me pregunta, ¿y yo veré todo el mundo de las conexiones aquí? No, se ve una parte importante, pero evidentemente en un mes y medio, en 5 o 6 semanas, que es un tiempo finito, relativamente corto dentro de todo lo que es el mundo de las conexiones,
y por eso es que existe una especialización solo de conexiones, ¿no? Entonces, es como que, bueno, aquí vemos una información buena, pero finalmente menor a todo lo que es el desarrollo de conexiones completo, y por eso es que al final nuestra formación no se centra solo en 6 meses, realmente la formación se centra en una serie de módulos de posgrado que son de 6 meses que van formando a un perfil completo de ingeniero. Aquí veríamos también más adelante lo que se decía, un módulo 3 bastante extenso con todos los temas que involucran los sistemas estructurales. El módulo 4 ya de aplicación total de las edificaciones, tanto de mediana como de gran altura, irregulares, simples, complejas. Y luego toda la introducción al mundo de las conexiones. Finalmente también a las cimentaciones que son fundamentales, sobre todo esa influencia, esa interacción sobre la estructura que puede haber allí. Y finalmente también el módulo 7 de construcción y tecnología BIM. ¿Qué sucede? Tal como lo mostré al principio, esta especialización forma parte de una ruta. Voy a insistir en ello porque realmente, y aquí lo puede decir el ingeniero Euclides, prácticamente he hecho la mayoría de esta ruta. Yo creo que sí. Así Este, es. una persona ataca el mundo de las edificaciones y eso tiene una problemática. Bien, que es, digamos, la parte sísmica de las edificaciones y la estructuración de esas edificaciones. Pero es muy distinto al problema de naves industriales de 1 o 2 niveles adosadas, parejadas, con diente sierra, con puente grúa, con tanques, con silo. Ese es otro mundo aparte. Así como también es otro mundo aparte diseñar manualmente N tipo de conexiones, desde las más simples a las más complejas, no solo sismo resistente, no solo de naves, sino cualquier tipo de conexión, comprender el problema de fondo, además de detallar esas conexiones y hacer todos los planos. Entonces, una persona realmente le proponemos nosotros que si se quiere meter en el mundo de las estructuras metálicas, debe hacer un recorrido como este. Ah, que yo puedo empezar por naves, sí, que puedo empezar por edificios, sí, pero realmente debería ser un recorrido, seguramente de un par de años, para dominar o tener toda la información de lo que implican las estructuras metálicas, aprovechándose que de cada especialización ya hay un aprendizaje que favorece el siguiente estudio. Y de allí que exista este máster en diseño y construcción de edificaciones en acero, que precisamente es la suma de estas dos especializaciones que ya venía destacando, la de edificios en acero con la de conexiones en acero. Y la persona termina haciendo un trabajo final de máster de 3 meses, que es un proyecto súper interesante. También existiría este máster en edificios en acero y estructuras industriales, porque puedo potenciar el conocimiento de ambos. ¿Cuál es la gran ventaja? Que al haber tenido la primera especialización, ya migrar a un segundo máster es mucho más fácil, porque simplemente es completar la segunda especialidad. Esto permite crecer de manera más rápido el conocimiento porque está todo pensado como si fuese una línea completa de posgrado en un área determinada, que eso es lo que hacemos acá. Entonces, digamos que la persona va adquiriendo información como nos pasó en la universidad, donde veíamos cálculo 1, cálculo 2, o física 1, física 2, fuimos pasando por una serie de etapas donde necesitabas la información previa para entender la siguiente. Y esto es lo que está aquí planteado. Entonces, digamos que ese es digamos, el escenario general y no quería dejar pasar, aprovechando que ya le voy a dar luego el pase al ingeniero Bartolomé, bueno, simplemente mostrando parte de realmente lo que es el campus, ¿no? Hoy en día el campus con nuestras sesiones técnicas, con toda la bienvenida del programa y con todo el desarrollo paso a paso de cada uno de los módulos y temas. Aquí lo ven siempre dividido entre módulo y tema, M1 T4, M2 T1, etcétera. Se va a ir viendo todo el desarrollo y parte de los documentos que ya yo les decía, ejemplo este, de errores comunes, se lo encontrarían aquí dentro del módulo. Evidentemente, entonces ya sería una información que la persona vería, que descargaría, que estudiaría, digamos, seguiría el proceso
Y esto es bastante extenso. Yo creo que está bastante claro que hay que estudiar muchísimo. Yo sé que el ingeniero Euclides lo tiene claro porque compartimos mucho tiempo en todo este proceso de estudio y bueno, fueron muchas sesiones en las que interactuamos. Por lo tanto, es alguien que puede hablar claramente de su propia experiencia, de lo que implicó dominar estas cosas, ¿no? Y bueno, y Me genera que usted, esta emociona ver ahí la pantalla, de ver toda sí, bueno, es mucha la información, obviamente. temática, dan ganas de volver. Bueno, la idea ahora es que vuelva, pero desde una fase más de profesor, de ver qué puede aportar. También tenemos unos talleres que vamos a dictar. Vamos a hablar muchas cosas interesantes en el Student Week, de cosas que les vamos a proponer para que de alguna manera podamos hacer crecer más las cosas que tenemos y finalmente ofrecer un servicio más completo todavía. Se vienen unos talleres que va a ser diseñar un edificio completo desde inicio a fin con sus conexiones. Es un curso de 2 meses de una sola edificación, por ejemplo. Entonces, se vienen cosas interesantes que estamos por anunciar, pero que dependen o van a crecer mucho en la medida de que los propios exalumnos, que son una fuente importantísima para nosotros, nos colaboren y se agreguen a ese equipo de profesores externos, digamos. Entonces, bueno, en principio era esto. Yo igual por allí tenía una presentación más larga, pero tampoco quiero, digamos, abrumarlo con estas cosas, que tiene que ver simplemente con una presentación general de una serie de imágenes que va mostrando quizás con mayor detalle cada una de las cosas que se ven dentro de los temas y los módulos, porque es evidente que no es fácil, y ya seguramente el propio ingeniero Clear se dará cuenta, no es fácil transmitir en este tipo de webinars el nivel de profundidad de las cosas que hay detrás de esto. Hay que estar dentro y vivirlo, ¿no? Nosotros hacemos el mayor esfuerzo por explicarlo, por tratar de que se vea ese detalle de a dónde vamos, ¿no? Pero nunca es igual a vivirlo, estudiarlo, presentar las evaluaciones y bueno, de alguna manera evolucionar en ese tiempo. Está claro, nosotros no regalamos un título, hay que ganárselo. Y eso habla muy bien, por lo menos pienso yo, de nosotros, porque el prestigio que tiene una escuela donde ustedes estudiaron, la universidad, en la empresa que estén, es algo que se gana con calidad. Si nosotros regaláramos el título, la persona aprobaría sin saber y eso inmediatamente se reflejaría en la sociedad, porque donde esté, esa persona no tenga información y diga que estuvo con nosotros, quedamos en evidencia. Y lo contrario, ¿no? Si la persona llega con la información correcta, aportando a cualquier ingeniería o haciendo proyectos de calidad, trabajando por su cuenta, pues sin mayor publicidad, esa será la mejor publicidad, ¿no? Entonces, y además, por supuesto, está la parte ética nuestra de darle un título a alguien que realmente lo merece, que realmente nos ha demostrado, como pasó en la universidad cuando nosotros nos graduamos, que cumplimos con las actividades necesarias para que desde acá les demos el visto bueno de decir, usted tiene la posibilidad de encargarse de este tipo de proyectos, porque lo hemos sometido a una serie de evaluaciones y lo ha aprobado. Entonces, eso implica que no todo el mundo termina, que hay que estudiar, que hay gente que lo intenta 2 veces, 3 veces, pero finalmente lo logra. Y nosotros muy satisfechos cuando esa persona logra evolucionar y bueno, por razones de tiempo, de trabajo, logra tener la disposición para poder culminar todas las cosas que aquí se le imponen. Entonces, bueno, ese sería el punto acá y ya que yo voy terminando por aquí,
No sé si quería comentar algo más, ingeniero, porque ya le daré el pase al ingeniero Bartolomé para que va a mostrar una serie de modelos interesantes de cosas que se ven en la especialización, y que incluso se profundizan en el máster o en la ruta. Modelos de Revit, modelos de tecla completamente detallados, que para llegar allí, primero hay que diseñar las estructuras, tener claro el planteamiento del diseño para pretender detallar con todos los componentes y conexiones de una edificación que, digamos, que involucra la parte sísmica, la acción de viento, las acciones gravitacionales, etcétera, ¿no? O sea, porque eso que va a mostrar el ingeniero Bartolomé es prácticamente el final de todo el proceso de diseño que hemos venido siguiendo, ¿no? ¿Estás por allí? Bueno, no sé si iba a Más, comentar algo, más que ingeniero, sí. agradecer, ingeniero, más que agradecer por la oportunidad y también invitar a, las nuevas generaciones a unirse a estudiar con Inesatec, que no se van a arrepentir, ¿verdad? El aprendizaje es exponencial y da frutos, da buenos resultados. Eh, Seguir esa ruta que mencionaba el ingeniero, tal vez el orden no necesariamente debe ser el mismo, pero en mi caso fue ingeniería estructural sismorresistente primero, conexiones y análisis no lineal, edificios de acero y los industriales. Pero eh, es una ruta que da muchos resultados positivos, incluso a corto o mediano plazo, ¿verdad? Y que es de mucho valor agregado el que se consigue y que invito pues a estas nuevas generaciones de estudiantes a que estudien en esa tech. Es una opción que no se van a arrepentir. Muchas gracias, ingeniero. ¿Quiere dar la referencia de su empresa para ahí, por cualquier persona que incluso que esté aquí, que quiera investigar más sobre su trayectoria o contratarlo o lo que sea, porque al final es una vitrina de mucha gente conectada y que a nosotros nos gusta de cierta forma, bueno, aprovechar el momento para que lo conozcan mejor, ¿no? Que lo sigan en LinkedIn también, Y claro, es en, muy en activo. LinkedIn me pueden seguir como Euclides Giovanni Velázquez, también en Facebook, ahí publico los trabajos. Y sí, de hecho, a veces hay mucho trabajo y se necesita pues alguien capaz de desarrollar algo con una ingeniería buena de detalle, ¿va? Eso también lo mencionaba el ingeniero Luis Núñez, me hizo mucho hincapié en el TFM. Es algo que si uno hace una buena ingeniería de detalle, pues va a dormir más tranquilo, no lo van a estar llamando los clientes ahí por posibles erratas o cosas faltantes va, en los planos. Es muy importante desarrollar una buena ingeniería de detalle para dormir tranquilo y sentirse satisfecho que entregó un producto de muy buena calidad. Y seguramente, ingeniero, estaría muy interesado en que las personas de aquí que puedan estar en su país, de repente son personas que tendrían la posibilidad seguramente de pretender, de hecho conocemos personas que han, digamos, buscado trabajo en su oficina, se han pasado por aquí y lo tienen como referencia, porque al final, viniendo usted de la escuela, seguramente tendría o sea, le daría ese valor justo de decirme, esta persona ha venido de Inesatec y evidentemente si viene de allí y aprobó significa que tiene información que me puede ayudar a mí directamente, ¿no? Creo que eso puede tener un valor importante en el mercado a nivel de empresas, no solamente a nivel académico, ¿no? Así es. Bueno, perfecto. Bueno, ahí ya llega el ingeniero Luis, que es el director realmente oficial, digamos, de esta especialización. Hola Luis, ¿cómo está todo? Hola, Tuve que ingeniero. entrar por los caminos verdes. Te pongo un poquito al día. Yo si es que es importante que lo tomes en cuenta porque ahora tanto a Bartolomé le cederé el paso y luego a ti. El ingeniero Euclides ha estado hablando de su experiencia, de lo que ha sido estudiar con nosotros. Yo tuve la oportunidad de ir mostrando una serie de documentos que hemos ido desarrollando con el tiempo, y que incluso hemos explicado en algunos casos
en los webinars, errores comunes, el proyecto de una edificación, elaboración de planos, o sea, fui mostrando esto. También fue importante, mostré el desarrollo de una de nuestras hojas de cálculo, por ejemplo, esta hoja de diseño de un sistema SMF, que fue importante. Me paseé por encima también del campus. Mostré también parte de la presentación eh, PowerPoint de esta especialización de proyectos estructurales de edificios en acero que tú puedes retomar si quieres en cualquier parte para hacer hincapié. O sea que nos hemos movido por muchas cosas. Fui al campus, la presentación, vimos el catálogo, vimos incluso el catálogo de lo que corresponde al máster de diseño y construcción de edificaciones en acero, de lo que corresponde al máster de estructuras de acero industriales. O sea que hemos puesto a todos en sintonía. Me gustaría ahora que Bartolomé mostrase unos modelos de Revit y Tecla, que son modelos que, como dije, ya están en la fase final de todo este proceso de estudio, porque hice hincapié en algo que quiero que destaques, que es el hecho de la ruta completa, de la necesidad que tendría una persona que quiere dominar las estructuras metálicas realmente de pasearse por todas las especializaciones, la diferencia de lo que implican cada una de ellas y lo que te permite formarte en esta área, ¿no? Entonces, Bartolomé va a estar ahora mostrando cosas en esta área. Aquí tenemos Advanced Steel como ejemplo, pero podría estar Revit, podría estar Tecla también, porque son herramientas de detallado que vienen a culminar todo el proceso de diseño previo. Así que bueno, Bartolomé, te cedo el espacio. Yo dejo de compartir la pantalla y así tú puedes compartir perfectamente y bueno, mostrar tantas cosas. Listo, Liu, gracias. A ver, déjame minimizar una cosita por aquí. Ujú. Bueno, creo que ahí ya están viendo un Sí, modelo se de... ve con lo... Ah, bueno, que ya vas a ir minimizando, supongo, las pantallas, ¿no? Sí, sí. Aquí estamos ahí, sí. Y falta uno por aquí todavía. Listo, ya está. Ujú. Ok, bueno, Creo que tal todavía se cual ve, como... Bartolomé. Ah, no, ya listo, ya está perfecto. Listo. Adelante. Ok, no, eso se ve aquí chiquitica por aquí. Ok, bueno. Tal cual los comentaba, Liu, tal cual creo que continuando con ese hilo de ideas que hemos mencionado, para no abarcar mucho tiempo que tiene pensado emplear el ingeniero Luis Núñez, vean, les voy a dar un paseo bastante general por algunos de los modelos que tenemos en las especializaciones, ¿no? Estoy comenzando con este porque es un edificio industrial y se ha desarrollado tanto en Revit como en Tecla Structure. Quiero que lo vean aquí también. Solo que como puede notarse a simple vista, el nivel de desarrollo que tiene en Tecla Structure es, bueno, mucho más grande, mucho más avanzado que el que se tiene en Revit en general. Solo que hay que tener en cuenta que si lo modelas en Revit, podrás llevarlo hacia Advanced Steel, que sería digamos, el competidor directo de Tecla Structures, ¿ok? Siempre podemos hacer referencia a que el modelo está en Revit bastante desarrollado porque digamos que facilita todo el tema o abre el camino para lo que es la planificación BIM 4D y 5D, porque digamos que todos los caminos llevan a Revit actualmente, es el programa que tiene la mayor cuota de mercado en cuanto a lo que es modelar en 3D, y este modelo lo voy a ir cerrando para ir liberando memoria RAM. Les muestro un modelo que yo tenía al inicio casi de la presentación, ¿no? No es este que era como más pequeñito. No voy a guardar ahí esos cambios. Y aquí están todas las conexiones que estaban en ese modelo que abrió Eliud directamente en ETABS. ¿Y qué pasa? En muchas ocasiones, bueno, se hace el modelo de ETABS y cuando se llega a este programa o a cualquier otro, empiezan a aparecer cosas que quizás no se pensaron en algún momento. Hay que cambiar algunas inclinaciones en algunas vigas para que la conexión pueda generarse bien. En el momento en el que tú eres la persona que hace también este tipo de modelos tridimensionales, puedes atajar esto rápidamente, regresar a Robot, regresar a SAP 2000 o a ETABS, hacer la corrección ahí, validar lo que necesites validar y volver aquí. Eso, bueno, representa una gran cantidad de tiempo ahorrado que en ocasiones las personas que están detrás de la creación de este tipo de modelos no están relacionadas con el diseño, sino que parten de planos que ya existen, planos de diseño. Y precisamente ahora hay que darse la tarea de todos esos planos de diseño, plasmarlos en un modelo que sea, bueno, como lo que se conoce actualmente como un workshop model, un modelo de taller,
que efectivamente creo que todos entendemos que la responsabilidad de hacer los planos de taller recae sobre el taller, pero ellos estarán complacidos. Cualquier taller está complacido de que el ingeniero que diseñó la estructura, ven que este edificio, el libro lo tenía con 2 niveles más. Repito, el taller estará complacido de que el ingeniero calculista, el diseñador, siguiendo la ruta que ha mostrado Eliud, tanto haciendo las especializaciones y llegando al máster, sea la persona que creó el modelo de taller basado en todos los elementos que él diseñó y basado en todas las conexiones que él diseñó. El que tendría que entregar, bueno, un modelo limpio, en nuestro caso sería un modelo hecho en Advanced Steel o en Tecla Structures, que, bueno, con la palabra limpio ya van a ver a qué me refiero. Simplemente una detección de colisiones que indique que no hay ninguna colisión en el modelo y eso es lo que se busca, eso es lo que venden muchas compañías de software y también venden algunos centros de formación que en cierta forma dan algunos tipos de cursos y te dicen que, bueno, los errores se atajan en la oficina. En realidad, los errores que atajan son esas colisiones. Entregar un modelo donde el clash detect sea cero, no haya ningún tipo de colisión. Por supuesto, a veces habrá acciones, si uno le hace un clash a esto, tendrás una colisión entre elementos de concreto y los anclajes, por ejemplo, o también algunos que hay que desestimar, unos que hay que aprobar o unos que hay que ignorar, distintos tipos de colisiones. Yo aquí les muestro, por ejemplo, el nivel de, digamos, gráficos llegar aquí mismo en Revit. Me refiero a planos que se podrían generar. Ven, voy a ir aquí al navegador de proyectos y en este modelo en particular, por aquí hay una gran cantidad de conexiones que se modelaron directamente desde aquí. Vean, esto se entrega, se supone que estos son los planos de diseño que tú puedes crear aquí en Revit y con estos planos alguien en Advanced Style o en Tecla Structures estaría creando este modelo de nuevo. ¿Qué ocurre? Que actualmente, incluso esto avanza a pasos agigantados. Esta semana también Autodesk publicó un nuevo plugin que lleva este modelo de Revit hacia Tecla. O sea, solamente que está en versión beta. Por supuesto que en cualquier momento uno podría ir aquí al modelo tridimensional y exportarlo, perdón, sí, exportarlo a un IFC y Tecla podría leer ese IFC. Si estamos en el ecosistema Autodesk, podríamos ir aquí a Advanced Style y exportar esto directamente a Advanced Style. La ventaja de llevarlo a Advanced Style es que te va a leer la información de las conexiones por completo, porque las conexiones pertenecen a un menú que está disponible en Dynamo. Dynamo es un programa que corre, digamos, un lenguaje de programación visual que corre perfectamente en Revit y en Advanced Style. Así que te llegarán las soldaduras, te llegarán los pernos con toda su información, todo lo que requiera, te llegarán los anclajes, cosa que a Tecla no te llegará. A Tecla te llegará, por ejemplo, este plate con esta sección circular, te puede llegar. Cualquiera de estas placas con secciones rectangulares o cualquier polígono que tengan, una forma poligonal, te llegarán. Pero los pernos no, porque la información que tienen esos pernos no puede ser leída por ahora en Tecla Structures, pero pueden ver que se pueden generar una grandísima cantidad de detalles con bastante precisión. De hecho, esto fue un proyecto bueno, que se llegó hasta este nivel de desarrollo para precisamente hacer algún tipo de comparaciones con otro software. Y les muestro ahora un edificio que ya no sería este industrial. Voy a cerrar aquí, le voy a decir que no guarde esto, que lo estoy abriendo en el ambiente de Europa. Y quiero, como lo mencionó Eliud también, que vean que este edificio forma parte de algunos de nuestros programas de formación donde vean este documento donde aparece todo el detalle del edificio. Es un PDF, por supuesto, que está la estructura en ETABS, está la planta, están todas las cargas, todos los pórticos que se modelaron y se diseñaron en ETABS. Están también las combinaciones de diseño, fíjense que aparecen los patrones de carga, aparece el espectro de diseño que se le introdujo, aparecen los métodos de análisis que se emplean para diseñar esto hasta llegar al final es un documento de 27 páginas y así luce ese modelo ya colocado en la última fase, como lo mencionó Eliud, aquí en Tecla Structures. O sea, es un modelo que tiene fácilmente unas mil y algo de conexiones, pero tiene una gran cantidad de componentes personalizados, así se conoce aquí en Tecla Structure. Por ejemplo, estas placas base son componentes personalizados, estas guces que están aquí son componentes personalizados también. Todo este sistema acá de este pórtico excéntrico, de todas estas conexiones también se crean manualmente y nosotros mostramos el paso a paso de cómo se puede hacer esto no solo en este edificio, sino en otros también. Esto, repito, ya fuera de lo que sería el tema de los edificios industriales, pero son modelos en los que puedes practicar, bueno, N cantidad de cosas. Y, por ejemplo, voy a ir aquí al Document Manager, a ver,
Voy a buscar otro en particular. Ah, bueno, aquí hay un plano de un ensamblaje que está recién generado, solamente lo hice a nivel de muestra, ven, 30 de septiembre a las 12:57 de la tarde. Esto es un plano de ensamblaje que sale en 3 clics. Por supuesto que hay que limpiar toda esta información que aparece aquí, ¿no? Tampoco de forma exagerada, no creen que hay que limpiar o despejar muchas cosas. Básicamente es reubicar los símbolos de las soldaduras, pero ahora coloco esto un segundito en pausa aquí y voy a abrir otro modelo de edificio que tengo aquí abierto. A ver, voy a compartir un momento la pantalla aquí para ver cómo se aprecia. Mientras abre, creo que tienen aquí la vista fija de lo que es el plano. Y ya con esto finalizaría. Voy a cerrar aquí el espacio de dibujo para abrir ese modelo también de edificio. Y les muestro también el documento de ese modelo de edificio, que forma parte de una de las asignaciones que colocamos en, repito, varios programas de formación. Ah, bueno, ahí lo están viendo todo. Ya voy a cambiar aquí perdón, voy a buscar ese documento que está abierto aquí. Ven, cierro este y ven este edificio que está acá. Vamos a esperar a que cargue aquí el PDF. Ujú. Vamos a ver. Voy a actualizarlo aquí. Creo que se... Ah, bueno. A ver. Pudo haberse salido del campo. Voy a colocar aquí un segundito en pausa para abrirlo. Porque lo estoy abriendo directamente desde el campo de Inesatec. Ya lo van a ver en particular. Y lo estoy abriendo sobre Google Chrome. Ya abrió en tecla. Ya lo vamos a ver en tecla. Voy a ubicar nada más el documento para que vean algunos de esos detalles de esa estructura que tiene aproximadamente 40.000 objetos. ¿Ok? Es lo que hay que tener en cuenta. Ya vamos a ver ese conteo exacto y preciso en Tecla Structure. Ahora mismo no lo están viendo. Ya aquí está cargando el documento, perfecto. Este es el enunciado. Ahora sí lo van a ver. Voy a colocar aquí de nuevo a reanudar esto. Y véanlo aquí. Bueno, esta parte de una tarea, ¿no? Pero quiero llegar aquí al edificio. Vean, vista es el modelo de cálculo, esta es la vista en planta y vean ese edificio con su vista en planta en tecla. Tal cual. Están absolutamente todas las conexiones modeladas aquí. Y ya por aquí sí hay una interesante cantidad de planos, ¿no? Que se van creando planos de General Arrangement, planos de partes, listados en general. Por ejemplo, aquí podría ir a un plano de este tipo de elevaciones. A ver, este nivel que está aquí, ¿no? Por aquí atrás está, solo que bueno, no está del todo, a ver, aquí por completo, pero sí hay bastantes detalles. Ven que es un plano que tiene 8.900, 8.000, casi 8.500 objetos en total, ¿no? Todo esto aquí se están mostrando las etiquetas de los ensamblajes y también las etiquetas de cada uno de los perfiles. Y voy a hacer una selección aquí, sí, para que tengan más o menos una noción de esto, ¿no? Vean, voy a seleccionar nada más componentes. Voy a activar aquí lo que es lo que se conoce como el símbolo de los componentes en tecla estructura. Sí. Voy a hacer clic aquí en modificar en aplicar en OK y voy a hacer clic en OK. Vean, voy a ir aquí a la selección de componentes y a la selección de ese símbolo. Vean, dice Select Component Symbols. Voy a seleccionar todo esto así. Esperamos a que haga el conteo y ven que hay 3.418 componentes. O sea, fácilmente son 3.418 conexiones en este modelo que se colocan absolutamente todas. Aquí practicamos sobre todo con un tema que se conoce como autoconexiones, las autoconnection. Hay muchas reglas aquí configuradas para que efectivamente no creas que hay que colocar una por una, sino que las que se repiten, uno crea unas reglas, te las muestro por aquí rápidamente y con esto cierro. Voy aquí a Settings y podríamos ir aquí, a ver, vamos a buscar, perdón, en los catálogos, vean autoconexiones. Voy a entrar aquí, ¿sí? Aquí está este que se llama tarea uno y tenemos todas esas configuraciones. Por ejemplo, la estoy desplegando algunas aquí, sobre todo las conexiones de corte que son las que más se repiten. Aquí le estamos imponiendo a Tecla que cuando encuentre un nodo donde exista una viga IP de 300 como elemento principal y dos vigas IP 140, fíjense, voy a entrar aquí a editar esta regla, aplique una conexión. Una conexión, un componente de los miles de componentes que tiene en su menú. Es un programa, bueno, impresionantemente versátil que te facilita mucho el trabajo y solamente, vean, finalizo con esto. Voy a seleccionar aquí este ensamblaje. Ven que el ensamblaje está compuesto, bueno, por todo lo que está soldado a la viga principal, que sería el elemento principal de este ensamblaje como tal. O quizás voy a seleccionar este que está aquí. ¿Ok? Ven esto. Voy a hacer clic derecho aquí. Perdón, voy a hacer aquí la selección del ensamblaje. Lo toco por acá y le digo que hay un dibujo de fabricación. Y aquí está, ¿no? Se llamará MB25, que ese es su marca de ensamblaje como tal o marca de conjunto.
Y ahora lo abriré aquí. Vean, voy al Document Manager acá. Y desde ese Document Manager voy a buscar ese último plano que se haya generado por aquí. Ven, la letra A significa que es un plano de ensamblaje, de assembly. M25 que sería su marca de posición. Y aquí lo tienen. Creo que se percataron de que esto fue generado apenas con 3 clics, ¿no? Solo que voy a despejar la vista de esto porque por defecto en este formato de este plano que está en el template de Construsoft, se corta el elemento, el ensamblaje se corta, esto se entiende, pero solo que hay una aglomeración aquí muy grande. Vean, yo le podría decir que no corte las partes como tal. Voy a buscar aquí en los atributos, le voy a decir aquí en algunos de los atributos que no corte aquí las partes, ¿ven? Le diré que no, haré clic aquí en modificar, pero que cambie de tamaño aquí atrás y aquí tienen ese ensamblaje como estaba, digamos, concebido inicialmente. Voy a seleccionar estas dos cosas y lo voy a suprimir. Y aquí lo que queda por hacer es empezar a seleccionar, bueno, digamos que lo voy a despejar por completo, vean. Eliminaré todas estas cosas que aparecen aquí, así, y también eliminaré algunas marcas que están creadas ahí por defecto, sobre todo las de la soldadura, ¿ok? Que luego se van colocando de nuevo. Pero fíjate el dibujo. Esto, bueno, te permite hacer N cantidad de cosas y disponer de cualquier marca como te parezca. Y por supuesto, luego ampliaría, si tengo esta escala, puedo generar un modelo tridimensional también y colocarlo aquí en el plano y crear todas las vistas. Y tengo por aquí tablas de cantidades en formatos que nosotros también mostramos cómo se pueden hacer. Fíjate, aquí tienes, a ver, un segundito. Aquí están, digamos, a ver, todo lo que serían estas secciones bueno, con los planos también de las partes, porque es tan sencillo como tocar un simple elemento. Si quieres ver un plano nada más de esta gusset, se puede hacer clic derecho y se puede ordenar que se genere ese plano en particular de ese elemento. Fíjense, ahí lo creé con el clic derecho y luego busco donde se haya generado por aquí en el dibujo. Bueno, sale en una escala muy grande, pero bueno, por supuesto que esto se puede ajustar. Ven, voy a traerlo para acá. Y aquí lo que habría que hacer es ajustarlo nuevamente, pero tiene las cotas relativas, tiene todo listo para que efectivamente se pueda fabricar esto. Y lo que hay que tener en cuenta, repito, es que si tú diseñaste esto en ETABS y tú mismo tienes este modelo, puedes usar Tecla para hacer tus planos de diseño y en tu oferta puedes ya colocar el paquete de fabricación que incluiría el modelo de taller y que el taller con sus protocolos de sus planos se encargue de generar toda esa documentación, pero tiene el modelo limpio. Me refería a esto, vean. Voy a seleccionar toda esta parte de la estructura de aquí arriba. Todos esos objetos de ahí. Ven que, bueno, voy a seleccionarlos aquí para que vean que es un poquito más grande. Ya esto finaliza en menos de un minuto, ven. Solamente partes y que también selecciona objetos en componentes. Y voy a hacer una selección aquí así. Y hacemos un clash check desde acá. Esto lo ejecuto desde aquí. Esperamos a que haga la detección. Ahí está buscándolo. En este momento habían 6.835 objetos seleccionados y creo que, bueno, lean aquí abajo, dice Clash Check. El Clash Check ha terminado y no se han detectado colisiones entre objetos. Aquí se corre de nuevo y bueno, esto es lo impresionante, que tú mismo puedes entregar este modelo completamente limpio y tengan en cuenta que este trabajo de tallar este tipo de estructuras tiene una excelente remuneración. O sea, y repito, estarán complacidos de trabajar con un ingeniero que cree por sí mismo sus modelos de taller. Así que bueno, no sé si, a ver si surge alguna duda en el camino, la podré ir atendiendo a través del chat. Y lo que me queda por hacer aquí es darle el pase a Luis. A ver, te convierte. Bueno, Luis, creo que ya estás como anfitrión, ¿sí? Dejaré de compartir para que tú puedas tomar el control, ¿ok? Excelente. Déjame ordenar algunas cositas aquí. Bueno, todavía no he dejado de compartir. Cuando tú me avises, yo lo cancelo aquí. Perfecto. Aprovecharé para mostrar aquí el modelo renderizado mientras ahí preparas eso. Sí, si quieres ya puedo tomar la presentación un poco. Bueno, saludos al ingeniero Giovanni Euclides, que lo veo hoy en pantalla. Lo veo atento un poco a todo lo que Saludos, estamos. ingeniero. Saludos, un placer saludarlo. Igual, ingeniero, igual.
Bueno, básicamente, como ustedes han podido ver, este tema de lo que para nosotros representa esta especialización es realmente tratar de estructurar eh, una vía lo suficientemente aceptable para iniciar la conceptualización, pasar por toda la parte de idealización y proceso práctico, el cálculo manual, el cálculo programado que se puede obtener con los software, después pasar a la parte procedimental de una cantidad de verificaciones normativas, entre ellos toda la concepción de los sistemas resistentes a sismo, y entrar a lo que sería la generación de los documentos fundamentales del proyecto. La carta de presentación de un profesional, digamos, de la ingeniería estructural son los documentos que entrega. Yo puedo decir que, bueno, desarrollé el modelo en el programa más sofisticado del mundo y eso no garantiza que el diseño esté bien realizado, porque realmente hay una cantidad de cosas que tenemos que discutir, que tenemos que verificar manualmente, porque los programas en general, ninguno resuelve algunas de las cosas fundamentales, sobre todo del diseño sismo resistente y de algunas cosas que tenemos que pensar. El profesional de la ingeniería estructural que está fundamentando su desarrollo, pensando en la automatización del proceso sin tener el dominio del mismo, es muy peligroso, porque un modelo estructural hecho en cualquier programa del mercado puede dar que todo está perfecto y sin embargo, desde el punto de vista de la concepción y la aplicación normativa, el edificio tener grandes debilidades frente a la posibilidad de desarrollar ductilidad durante un evento sísmico. Inclusive, aunque yo haya calculado bien, si la ingeniería de detalle, que va a ser la fórmula que va a permitir generar los planos de fabricación y montaje que acaba de mostrar el ingeniero Bartolomé, si esa ingeniería de detalle no es consistente geométricamente con la propiciación de los mecanismos inelásticos que va a desarrollar la estructura, les puedo garantizar que la estructura no se va a desempeñar de forma correcta y aceptable durante un evento sísmico. Les comento, por ejemplo, las estructuras de acero tienen gran afectación en la placa base y los anclajes. Y más del 30% de las fallas a nivel mundial es la placa base y los anclajes no correctamente diseñados. ¿Por qué? Porque el problema en sí mismo no es la placa base y el anclaje, es el hormigón que de alguna manera y el elemento de cimentación donde va a desarrollar todas esas tensiones. Y además la cimentación también tiene que ser consistente con el diseño por capacidad superior, que por cierto, el ACI ya tiene algunas ediciones alertando del hecho de que si diseño por capacidad arriba, desde el punto de vista estructural, también las cimentaciones tendré que abordarlas de forma consistente con las fuerzas reales que van a llegar a la estructura. Porque ese es el primer error que tenemos los estructurales cuando utilizamos un modelo elástico lineal, creer que las fuerzas sísmicas que ahí están presentes son las fuerzas reales que van a llegar a la estructura. Pues no, usted está reduciendo por un valor de R, por un valor de Q en el caso de México, usted está reduciendo las fuerzas para establecer el comportamiento elástico, pero el comportamiento inelástico va a desarrollar sobre resistencia y una cantidad de solicitaciones que tienen que ver con el desarrollo de la ductilidad, que va a impactar sensiblemente las fuerzas que resisten los miembros pertenecientes al sistema resistente a sismo, diferente al miembro que va a producir las rótulas plásticas. Estos son conceptos que vemos profundamente en los módulos y que finalizan con esa ingeniería de detalle que es fundamental. ¿Cuántas veces ustedes han visto un proyecto muy bien realizado desde el punto de vista analítico, pero se encuentra con unos planos de plantas, de elevaciones, de cortes, de detalles de conexión, de detalles de cimentaciones, realmente bastante pobres en su esencia, no solo en su forma, sino también en su fondo? Entonces, la concepción hasta la construcción representa para nosotros el diseño. No es solo utilizar un modelo, no es solo utilizar un programa, no es solo utilizar un programa muy sofisticado de dibujo.
o una concepción filosófica muy sofisticada del profesional a cargo, porque recuérdense que en el ámbito profesional todos tenemos fortalezas y debilidades en toda esa ruta que representa la concepción hasta la construcción. Y la idea de estos módulos es un poco fortalecer esto que yo les estoy comentando. Voy a apagar mi cámara para no perturbarme un poco con el hecho de poderme apoyar con otras imágenes y buscando los documentos. Fíjense, nosotros tenemos un primer módulo de cálculo estructural. Evidentemente aquí es fundamental dominar diferentes herramientas, no solo ETABS, SAP 2000, veremos Robot, ¿verdad? Programas como CIPE, y veremos CIPE 3D, y veremos sus bondades, sus debilidades, sus limitaciones, cómo abordar el tema analítico. Fíjense algo importante a destacar. La parte analítica de todos los software a nivel mundial es bastante evolucionada, inclusive te entrega muchas veces más procedimientos analíticos de los que tú probablemente requieras para el diseño de edificios de acero, pero tienes una cantidad de herramientas analíticas muy poderosas. Pero ¿cómo interpretas esos resultados? Ese es un tema interesante. Tienes la capacidad de interpretar correctamente lo que está sucediendo cuando tienes una falla, cuando tienes una situación de inestabilidad, de pandeo prematuro, de mala orientación de los perfiles acero, de sistemas, situaciones de flexibilidad en los voladizos, temas de vibraciones en las estructuras, temas de hacer un diseño consistente para la propiciación de los mecanismos inelásticos que va a producir la estructura. Bueno, todo esto hay que verlo en la óptica de lo que la herramienta te puede proveer y de lo que la herramienta, entender de algunas cosas que la herramienta no puede satisfacer de acuerdo a los criterios de la ingeniería actual y de las exigencias normativas del ANSI ISC, tanto 360, 341 y 358, combinado con otros documentos del diseño de estructuras de acero. Entonces, por eso va a ser fundamental pasearnos por diferentes modelos, inclusive paralelismos que se hacen del mismo modelo en varios programas para que ustedes vean las diferencias. Nosotros encontramos que desde el punto de vista analítico, realmente uno puede hacer muy buenas cosas con estos software, pero cuando vamos al procedimiento de diseño, el tema entonces empieza a requerir de complementar aspectos fundamentales del diseño, como por ejemplo el arriostramiento lateral de los miembros que van a producir algún tipo de desarrollo o de rótula plástica que los programas no verifican. O sea, el apéndice 6 del ANSI SC360, ningún programa lo implementa. No tiene la forma de verificar los requerimientos de rigidez y resistencia que tiene que tener ese elemento que va, o ese miembro que va a dar arrastramiento lateral contra el pandeo lateral torsional, contra un punto de un sistema de riostro, un sistema resistente a sismo, que no debe salirse del plano. O sea, todo esto debe verse en el contexto. Y ahí es donde nosotros nos apoyamos en una herramienta como MATCAD, que perfectamente puede ser Excel, pero en MATCAD tiene la posibilidad de cotejar unidades, poner las fórmulas de forma explícita, como ustedes las ven en una hoja de cálculo que han desarrollado manualmente, y permite hacer una corrida en frío cuando yo quiero hacer una parametrización en una hoja, por ejemplo, como Excel, que no veo fórmulas, sino veo celdas, y de alguna manera quiero cotejar que el resultado es consistente, pero Excel me permite un análisis iterativo mucho más poderoso y de selección y de información con base de datos de lo que puedo hacer probablemente en MATCAD. Pero MATCAD es una herramienta que me permitiría validar que mi hoja de Excel está bien hecha. Uno de los problemas que nosotros encontramos cuando la gente desarrolla hojas en Excel es la incompatibilidad de unidades. A veces dejan el área en milímetros al cuadrado, ¿verdad? Cuando debería estar expresado en centímetros al cuadrado, y no hacen la transformación pertinente. Es el clásico error que se comete en una hoja de Excel, que no hay un cotejo de unidades consistente de acuerdo a la formulación. Y entonces se quedan intrínsecamente una cantidad de escalares que no deberían estar presentes en las formulaciones, y la gente dice, oye, me dio perfecto ese espesor de 6 milímetros y resulta que necesitaba 25 milímetros. Cuidado con estas cosas. MATCAD, entonces, nosotros
imponemos un poco su estudio, la formulación de hojas de nosotros están desarrolladas en MatCat justamente para que ustedes vean de forma explícita toda la formulación y todo el procedimiento secuencial y progresivo que requiere el cálculo. Además, un aspecto importante de las hojas de cálculo manual, que tengan esquemas y dibujos que de forma explícita nos expliquen cuáles son las variables involucradas, las variables geométricas, variables asociadas a material, una cantidad de cosas que yo necesito ver para que la hoja yo la pueda entender, la hoja de cálculo sea en sí misma explícita respecto a qué es lo que significa cada una de las variables involucradas. Después entramos desde lo más básico al módulo 2 en todo lo que sería rescatar algo de lo que ustedes ya vieron en la universidad, del diseño de miembros en flexión, en compresión, en tensiones combinadas, los sistemas de piso y la estructuración básica en acero. Ahí nos pasaremos desde el tema de materiales, comprender el problema de pandeo lateral torsional, diferentes ejemplos, cómo programas como ETAPS y diferentes programas del mercado nos entregan la información y cómo cotejar a través de una hoja de MatCat que de alguna manera los resultados son consistentes, el tema de los sistemas de piso, el tema del arriostramiento lateral, porque recuerden que los perfiles de alma abierta tienen problemas de pandeo lateral torsional. Todos estos perfiles de alma abierta, a diferencia de los perfiles de alma cerrada, ¿verdad? Que no tienen ese problema evidente en una condición a una longitud lógica donde el peso propio no controle el diseño, que es un poco lo que ocurre en los perfiles de alma cerrada o de alma llena. Dependerá un poco de la relación de aspecto, pero en general no controlan el problema. Y eso está de forma explícita en los capítulos asociados al diseño conforme a las especificaciones ANSI ISC 360. Así que aquí se verá cómo manipular cada uno de los programas para de alguna manera poder hacer una correcta implementación de las herramientas que desde el punto de vista analítico el programa me puede entregar para que el diseño sea consistente. Los sistemas de sofito metálico requieren de la presencia de conectores de cortante. ¿Cómo debo colocarlos? ¿Cómo el programa me entrega la solución? ¿Qué significa la eficiencia de esos conectores de corte en función de la cantidad de conectores presentes desde el punto de vista constructivo, porque tengo limitaciones constructivas, además zonas de ubicación, porque recordemos que estos conectores de corte funcionan en el ala en compresión, en el ala en tracción no tienen ningún sentido. Entonces, evidentemente, se darán todos los aspectos asociados al tema de los sistemas de piso, cómo es el cálculo manual, cómo es el tema de vibraciones, cómo algunos programas permiten una implementación con la vía de los sistemas compuestos y otros programas tienen algunas limitaciones al respecto. Cómo conceptualizar las estructuras de acero, qué bondades tengo en un programa, qué bondades tengo en otro, las limitaciones, cómo hacer la lectura del estado de solicitación, cómo ver el estado de formación y ver si es consistente con el sistema de demanda y de solicitación implementado. Muchas veces nosotros tenemos un problema de concentración de esfuerzos en algún punto y no sabemos hacer lectura, que lo que está ocurriendo es un problema de inestabilidad o de pandeo prematuro que justamente está induciendo un incremento de solicitaciones, una concentración de esfuerzos que se debe a un error en la concepción estructural o a un error inclusive en la modelación estructural, porque a lo mejor la concepción es correcta, pero el modelo tiene un error en sí mismo, un nodo mal implementado, un release mal colocado que da inestabilidad y nosotros tenemos que percatarlo. De alguna manera haciendo lectura de las tablas de resultados, de deformaciones para poder hacer cotejo. Así que evidentemente pasearnos por todos estos tipos de estructuras que se pueden hacer básicamente con diferentes modelos, simplemente para tener comprensión de que cada estructuración tendrá una forma de atacar y que desde el punto de vista analítico, vuelvo a insistir, las idealizaciones llegan a darnos resultados muy aceptables desde el punto de vista de lo que voy a obtener en campo. Pero cuando voy al tema de diseño, necesito complementar seguramente con cálculo manual. También podemos ver temas de análisis muchos más avanzados, temas de pandeo, técnicas para poder observar
lo que ocurre cuando tengo una situación de carga y no tengo un arrastramiento efectivo lateral que me induce las deformaciones por pandeo lateral torsional. Vemos diferentes modelos y podemos entonces darnos cuenta que la formulación que nosotros hemos aprendido respecto a cómo estructurar se coteja perfectamente con análisis avanzados, con técnicas de alabeo y de pandeo, del pandeo torsional uniforme y no uniforme, que está presente mucho en las estructuras de acero. Estructuras más complejas, su concepción, su limitación en el comportamiento, los temas del diafragma, los temas de cómo conceptualizar correctamente los mismos para que la distribución de la respuesta inercial de la masa presente en la edificación se distribuya a los sistemas resistentes como nosotros queremos. Muchas veces unas personas plantean algunos sistemas como núcleos de rigidez y desde el punto de vista analítico, en un sentido tiene garantía, pero en el otro el diafragma es incapaz de resolver esta situación, además de los problemas torsionales que puede inducir la colocación excéntrica de estos núcleos de rigidez en la solución. Y esos núcleos de rigidez no tienen por qué ser solo de hormigón, también pueden ser núcleos asociados a sistemas de diagonalización, que de alguna manera colocados de forma no conveniente inducirán una respuesta torsional no aceptable. Y el diafragma tendría que ser capaz de resolver ese tema. Imagínense que ustedes tengan una estructuración y aquí tengan un vacío y en este punto ustedes hayan decidido tener una viga del sistema resistente a pórtico momento. Pues no hay forma de cumplir con la 341 y evidentemente habrá que ver qué forma puedo agregar para poder garantizar de que esa viga participe de los mecanismos dúctiles. Pero si no puedo participar, entonces tendría que tomar una decisión salomónica de decir, como aquí tengo una escalera que no voy a poder colocar arrastramiento lateral adecuado a esa viga para que se propicien las rótulas plásticas, esta viga tendré que sacarla de la forma de conexión para evitar que se propicien rótulas plásticas inestables en esa zona, porque simplemente no puedo cumplir con los requisitos de estabilidad impuestos por la 341 y la 358 como documento. Y ahí entramos indefectiblemente en la concepción de los sistemas resistentes. Nos basaremos, por supuesto, en las normas. Hoy en día tenemos documentos actualizados y tendremos que pasearnos por toda esta definición de qué significa realmente R, porque resulta que yo tengo una respuesta donde cuando utilizo este espectro de diseño en mi modelo elástico lineal, yo estoy obteniendo un cortante basal en la respuesta elástica, pero resulta que la estructura va a tener una respuesta inelástica a través de rótulas plásticas hasta la deriva inelástica esperada. Bueno, ¿cuál es esa respuesta? ¿Tengo ductilidad? ¿Tengo sobreresistencia? ¿O tengo un problema elástico con un cortante basal que podría tumbar la estructura porque la estructura fue incapaz de defenderse ante un evento sísmico? Entonces, todo esto, la introducción al análisis dinámico, cómo son los mecanismos inelásticos, cómo son los espectros, cómo son las formas vibratorias, por qué acumular el 90% de la masa. Todos esos aspectos que tienen que ver con dinámica y que de alguna manera se ven reflejados entonces en los sistemas resistentes que están propuestos dentro de la norma, el chequeo del criterio de columna fuerte y viga débil, la revisión de la zona del panel, la revisión de la junta, qué hacen los programas en los sistemas de pórticos con diagonales concéntricas, por ejemplo, donde el mecanismo de chequeo del sismo amplificado ya no es omega sub 0 por E, sino es un omega modificado que tiene que ver con este mecanismo de plastificación de todas las riostras por Q sub E y que la norma define la 341 como el sistema del mecanismo cedente, más allá de lo que el AC7 establece como la carga sísmica amplificada típica, que aplica principalmente a los sistemas ordinarios, pero que para los sistemas especiales tendré que hacer una revisión consistente. Para que esto se cumpla, debe haber soporte lateral adecuado. En los sistemas excéntricos tiene que haber soporte lateral adecuado en estos puntos donde se produce la viga eslabón y para que se produzca la famosa rótula plástica en esos puntos y controlar lo que serían las rotaciones inelásticas que va a tener ese pórtico es parte del trabajo. Es un proceso, por cierto,
iterativo, además de toda la ingeniería de detalle que implica proteger esa viga eslabón para que las deformaciones por corte y flexión se puedan desarrollar de forma consistente. Aquí nuevamente entramos a un mecanismo como la norma lo establece, un mecanismo cedente que hay que calcular y transferir lo que desarrolla la rótula plástica a cada uno de los miembros que deben permanecer en el rango elástico, dígase la viga fuera del eslabón, la diagonal y la columna. Les destaco, las fuerzas que llegan aquí son significativamente mayores a las fuerzas del modelo elástico lineal con el que ustedes han diseñado. Quiere decir de que para yo validar la columna, la viga fuera del eslabón y la diagonal, no basta con el modelo elástico lineal. Tengo que aplicar el sismo amplificado para poder determinar que ese miembro estructural se comporte en el rango elástico cuando se ha propiciado la rótula plástica en la viga eslabón. Y esto es un concepto en las estructuras de acero muy explícito. En las estructuras de hormigón no es tan explícito, pero en las estructuras de acero es totalmente explícito la aplicación de una especie de sobreresistencia del sistema que de alguna manera aplicado al sismo que usted utilizó a nivel de diseño obtendría un sismo que realmente debo incorporar en todas las combinaciones clásicas del diseño para verificar estos miembros que deben permanecer en el rango elástico cuando el elemento o el miembro que produce rótulas plásticas incursiona en el rango inelástico. Esto es algo complejo, esto es algo que tarda en digerirse. Muchos profesionales creen que con solo utilizar el software y de alguna manera obtener todos los índices de capacidad bien y los temas de derivas y deformaciones dentro de los órdenes aceptables, ya el diseño ha sido completado. Pues nada lejos de la realidad. Todavía falta unas verificaciones adicionales que muchos software no hacen o que algunos software como ETABS requiero modificar el factor omega sub 0 a los valores del mecanismo cedente que va a entregar el sistema especial de resistencia sísmica. Así que nos pasearemos por todos estos conceptos, mostraremos técnicas de predimensionado, hablaremos de los sistemas de pórticos con arrestamientos de pandeo restringido que responden a patentes y que hasta ahora desde el punto de vista comercial no ha sido muy atractivo para su implementación más allá de edificios de importancia y cómo programas como ETABS lo presenta, cuál es la formulación involucrada en la determinación de la rigidez efectiva de ese pórtico, porque tiene mucho más flexibilidad que un pórtico arriostrado por miembros tradicionales de acero. Y de esa manera se podrá analizar todo lo que tiene que ver con los efectos, la conectividad, modelos de pushover que un poco denotan lo que aquí está ocurriendo y de esa manera poder tener sensibilidad de lo que estamos haciendo. También incursionaremos un poco en todo lo que sería los sistemas compuestos, de los cuales, aun cuando hay un ámbito normativo establecido, la ingeniería de detalle y de cómo es el procedimiento para poder validar las conexiones de estos sistemas todavía tiene tela que cortar. Por lo tanto, hay muchas de las cosas que todavía están en investigación, ya hay un planteamiento normativo, pero hay que estudiar todavía más de cómo implementar estas soluciones desde el punto de vista constructivo para satisfacer todos los requerimientos de rigidez. Visto todos los sistemas resistentes, fíjense que una cosa es un sistema y otra cosa es la estructuración de un edificio. Y ahí entonces sabremos a ver su aplicación. La estructuración contiene sistemas estructurales, pero al contener esos sistemas de forma colocada que responde a lo que el ingeniero estructural está planteando, la eficiencia de esos sistemas se ve comprometida por la presencia de irregularidades, de falta de redundancia, de una estructuración no adecuada o muy compleja dado a las irregularidades presentes, que limita la eficiencia y la respuesta estructural ante la demanda sismo resistente que se ha impuesto de esos sistemas. Por eso es que la norma impide la colocación de sistemas ordinarios en zonas de alta sismicidad o limita la presencia de irregularidades extremas para la respuesta de edificios en zonas de alta sismicidad.
porque está comprometida. Y aquí nos pasearemos por una cantidad de modelos, hablaremos del tema del diafragma, veremos todo el tema de las irregularidades presentes, cómo se evalúan, cómo se ven las diferentes normas y los efectos de zona, porque de alguna manera las normas en general atacan el problema de la misma forma, solo de que tienen unas condiciones particulares de acuerdo a la sismicidad y a los tipos de suelo que están presentes. Veremos entonces cómo se aplican las diferentes acciones sísmicas, las acciones del viento, las acciones gravitacionales. Todo esto lo veremos en profundidad, cómo el enfoque de la C7, los diferentes métodos de medición del viento que pueden variar de acuerdo a nuestro país y hacer entonces las correlaciones que deban implementarse. Las imperfecciones constructivas. Cuando usted diseña un edificio, es probable que cuando lo construyan tenga una plomada que esté dentro de tolerancia. Esa tolerancia de L sobre 500 debe reflejarse en las imperfecciones constructivas en el modelo analítico para tomar en cuenta ese efecto de P delta que de alguna manera incorpora la carga gravitacional al sistema e inclusive las cargas sísmicas bajo ciertos requerimientos normativos de su implementación. Vemos entonces cómo la implementación también del método directo para tomar en consideración todos los efectos de pandeo en compresión, a diferencia del método clásico de la longitud efectiva que nosotros estudiábamos por la determinación de un factor de alguna manera de cálculo que afecta a la longitud de cálculo en compresión y que es una longitud ficticia pero que denota un poco el comportamiento de los miembros de columna. Veremos edificaciones, la utilización, por ejemplo, de columnas closiformes que nos permitirían resolver el tema de pórticos especiales e intermedios a momento en ambas direcciones, porque una de las grandes limitaciones que tiene la aplicación de los sistemas intermedios y especiales a momento es el tema de la aplicación de la 358 que exige que la conexión vaya al ala de la columna y no al alma de la misma. Aun cuando el alma denota mecanismos dúctiles, el criterio de columna fuerte y viga débil no se puede cumplir y por otra parte hay una serie de conceptos asociados a la inestabilidad del sistema por falta de rigidez que de alguna manera una columna en el eje débil, sobre todo las columnas de alma abierta, no puede aportar al sistema. Por lo tanto, veremos cómo abordar este tipo de situaciones con diferentes modelos de sistemas donde en una dirección tenemos pórticos a momento y en la otra dirección tenemos pórticos con diagonales concéntricas. ¿Se da el sistema dual? ¿No se da el sistema dual? Recuerden que con sistema dual la responsabilidad en una dirección puede ser determinada perfectamente por el aporte proporcional de los sistemas de pórticos a momento y de pórticos con diagonales concéntricas o excéntricas en esa misma dirección, pero tiene que darse una configuración de distribución del cortante basal para que eso pueda propiciarse. En general, los sistemas de acero, para lograr un sistema dual, hay que debilitar bastante la parte de los sistemas arrastrados o limitar su presencia para que el comportamiento dual pueda establecerse. Veremos diferentes ejercicios, los problemas del diafragma para que estas diagonales sean eficientes. Aquí hay una concentración de esfuerzos muy importante, por eso la necesidad probablemente de poner unas riostras mucho más cercanas. Eso es otro aspecto importante. A veces la gente piensa que con colocar solo las diagonales en los extremos es suficiente. Sí, pero ¿qué pasa con el diafragma? ¿Es competente? ¿Se puede desarrollar? Bueno, todo eso son de las técnicas de estructuración que veremos en estos ejemplos de edificios, sistemas con diagonales excéntricas, la calibración de estos sistemas que es bastante completo, edificios de gran altura, diseño de muros combinados con sistemas, ¿verdad? De edificios de mediana o de gran altura, plantas curvas, cómo es la excitación, cuál deberían ser los planos de excitación que se realicen a este tipo de estructuras para poder garantizar cualquier demanda en cualquier orientación y garantizar que la respuesta inercial de la estructura va a responder respecto a los ejes constructivos, porque los ejes constructivos deben responder a los ejes translacionales de la edificación. De no ser así, si yo tengo una estructura cualquiera
que sus ejes constructivos están en esta dirección, pero la respuesta dinámica tiene una orientación arbitraria, cuidado, porque estos son sistemas ineficientes, más allá aún que no tenga sistemas que no sean paralelos entre sí, que es una de las irregularidades que uno incorpora. Esta es una situación que hay que cuidar. Yo tengo que garantizar que la respuesta traslacional de mi edificio responda respecto a los ejes constructivos de manera aceptable, porque si no, realmente la eficiencia de la estructura se ve comprometida. Así que veremos diferentes soluciones alternativas resueltas con pórticos de momento, pórticos con diagonales en ambas direcciones, situaciones de edificios donde tienen cierta simetría, pero que realmente los sistemas responden a una respuesta de excitación que tiene que ser analizada de diferentes puntos y orientaciones para poder tener un diseño consistente. Vemos estructuras que, aunque no tengan gran altura, tienen mucha irregularidad en planta, dado a la masa, a la forma, y de alguna manera ver todos estos casos para entender que la estructuración no es algo que un programa pueda hacer automáticamente. Responde a lo que el ingeniero estructural percibe del comportamiento, a la ubicación de la masa, y trata de dar una respuesta para que la excitación que pueda ocurrir en esta estructura responda de forma eficiente a los planos resistentes incorporados. Edificios de gran altura con entrantes, ¿verdad? Con cambios de rigidez en la altura, que son también bastante perniciosos porque el tema del cortante se va desplazando en la altura e induce unas torsiones a veces incontrolables desde el punto de vista del diseño. Diferentes edificios. La interacción sol-estructura. A veces la gente piensa que la interacción sol-estructura es un tema exclusivo de poner un elemento y poner un resorte, o poner un pilote y llenarlo de resortes. Señores, eso desde el punto de vista estático está muy bien, pero desde el punto de vista dinámico, las ecuaciones constitutivas del suelo también tienen una variación que no lineal, que tiene que ser computada en esas ecuaciones constitutivas de cómo el suelo responde a la demanda inercial de la superestructura. Esto es un tema complejo y que evidentemente sigue en evolución. Existen programas muy poderosos como Praxis, Geophy y una cantidad de software que te permite hacer un análisis no lineal bien discretizado para de alguna manera tener una respuesta clara de lo que la edificación va a entregar a nivel de comportamiento. Así que aquí estudiaremos esas ecuaciones constitutivas del suelo que permiten entonces poder tener un análisis no lineal consistente de la respuesta inercial de la edificación ante la excitación dinámica. Modelos de pushover en esa interacción suelo-estructura, y evidentemente tendremos muchos parámetros asociados a cómo observar el problema y poder comprenderlo. Más allá de uno poder estudiar el tema muchas veces procedimental para aprender a cómo utilizar la herramienta, es comprender por qué se hace y cómo interpretar los resultados, que es la parte más difícil que se enfrenta cualquier profesional. Si a ustedes le entregan una evaluación de algo, usted poder interpretar lo que los parámetros entregados y números entregados en esa evaluación significan para usted. Si usted no tiene capacidad de interpretar eso, realmente depende de que un software le dice está bien o está mal. Y cuando eso ocurre, les puedo decir que los diseños realmente carecen de la capacidad para resolver, sobre todo en el rango inelástico, la demanda impuesta sobre las estructuras. Así que veremos diferentes situaciones. Como todos saben, el tema del diseño pasa por las conexiones. ¿Por qué? Porque así como en el hormigón, la forma como usted coloque el acero de refuerzo y los estribos de confinamiento y del nodo que usted establezca, y los traslapos se hagan en la ubicación adecuada, que las longitudes de desarrollo sean las adecuadas. Este es el arte de detallar el hormigón para que tenga buen comportamiento. Bueno, en el acero, en las estructuras de acero, esa respuesta por analogía a lo que es el diseño en hormigón
lo representan las conexiones de acero. Y aquí, aunque no veremos profundamente el tema de las conexiones, porque para estudiar conexiones nosotros tenemos una especialización asociada a conexiones, veremos todo los componentes y la explicación de muchos de los estados límites involucrados, los componentes, el porqué de ciertas conexiones, temas de comportamiento, temas de estados límites involucrados a las típicas conexiones utilizadas en edificios, inclusive las conexiones precalificadas a momento y las ecuaciones y expresiones involucradas en el diseño de los sistemas resistentes a sismos. ¿Por qué en estos sistemas tengo que detallar una línea para la articulación plástica en el gusset plate? ¿Cuándo no hacerlo? ¿Cuándo sí hacerlo? Y la calificación de los sistemas especiales u ordinarios que puedan estar presentes. ¿Por qué hacerlo? Esto sí lo puedo hacer en los sistemas EBF, pero no lo podría hacer en un sistema especially concentrically braced frame. Esto no podría hacerlo porque no estoy respetando ese famoso fault line que me da la garantía de los niveles de ductilidad que estoy esperando en la estructura. Fíjense que si ustedes diseñan bien el edificio, todos sus miembros están diseñados, pero esta conexión está mal diseñada. Bueno, el R de 4 que a lo mejor ustedes implementaron, 4.5, como muy grande, que ustedes implementaron, cae significativamente a valores de 1.5, 1.8, 2, por causa de que ustedes no dejaron este detalle. Entonces, pueden haber utilizado el software, como estamos viendo en una imagen, más expedito. Aquí está mostrado a lo mejor SolidWorks, estamos modelado a lo mejor idea estática o tecla o cualquier software, Power Connect, ANSYS, como ustedes quieran. Y si ustedes no hicieron este detalle, les puedo garantizar que su edificio va a estar en problemas para el desarrollo de la utilidad. Y que usted lo diseñó para esta fuerza y realmente llegaron fuerzas significativamente mayores, 2 veces más o 3 veces más, por causa de un error en la ingeniería de detalle, en la concepción geométrica del detalle de conexión. Todo esto lo veremos conceptualmente, aunque no de manera profunda, como si lo vemos en la especialización de conexiones, pero es importante destacarles a ustedes que esto no se trata de utilizar un software, eso se trata de que la concepción y la ingeniería de detalle tienen que ser consistentes, si no, el edificio no se va a comportar como ustedes esperan durante un evento sísmico. Aquí están diferentes propuestas para ese fault line, que no es más que una articulación plástica dentro del plano de pandeo del pórtico resistente o fuera del plano de pandeo, dependiendo de cómo yo oriente ese arrastramiento y la forma de pandeo que va a tener el mismo. Así que toda una estructura de refuerzo de detalle. Por cierto, cuando se colocan arrastramientos, el área que yo elimino por a lo mejor un corte, tengo que reponerla y la norma me obliga a que lo haga de esa manera. Entramos a temas de la placa base, lo importante de su concepción, cómo se transfieren las fuerzas, qué diferencia existe entre una placa base que tenga cartabones y una placa base que no los tenga. Bueno, para adelantarles algo, si tengo cartabones, la rótula plástica se produce en la columna. Si no tengo cartabones, la rótula plástica seguramente se produce en el ala en tracción de la placa base. Esto cambia sensiblemente la demanda de diseño en la placa base y los anclajes, en el hormigón y en la cimentación. Entonces, señores, esto no es juego. Esto definitivamente hay que estudiarlo profundamente. ¿Cómo se transfieren estas fuerzas al hormigón? ¿Cómo refuerzo el hormigón para que esas fuerzas puedan ser desarrolladas? Porque el hormigón en sí mismo, sin reforzar, no puede resolver las fuerzas sísmicas de los sistemas, por ejemplo, con arrastramientos excéntricos y concéntricos. Les puedo garantizar que no lo puede resolver. Inclusive, los anclajes no podrían resolverlos por sí solos y habría que poner una llave de corte en esos sistemas. Pero en un pórtico momento a lo mejor sí puedo resolverlo y puedo resolver corte y puedo resolver tracción en el anclaje sin ningún problema. Pero cuando estoy en sistemas del tipo especial o del tipo EBF, inclusive dentro del sistema ordinario, cuidado, la utilización de llaves de corte podría ser un requisito obligatorio y el refuerzo del hormigón es prácticamente requerido de forma obligatoria porque el hormigón
en condición simple no tiene forma de controlar los mecanismos de fractura y de desgarramiento y de extracción de los conos de extracción que se forman tanto por corte como por tracción. Veremos diferentes formas de cómo abordar este problema, hojas de cálculo, modelos, por supuesto, apoyándonos en RAM Connection, ¿verdad? En idea estática connection, cómo interpretar idea estática. El problema de los elementos finitos es que necesitan interpretación y muchos de los mecanismos de fracturas no se hace una lectura directa. Tienes que saber interpretar lo que está ocurriendo. Para eso te apoyas en los índices de deformación plástica. ¿Hasta dónde los acepto? Es aceptable en un punto, no es aceptable en un punto. Los mecanismos de fractura no debería haber índices de deformación plástica importante porque ya se propicia la degradación del material. Todo eso hay que hacer lectura. Esto no se trata de aprender a utilizar una plantilla y un software tan poderoso como idea estática. Esto se trata de poder interpretar qué significa esto. O sea, realmente qué significa esa degradación de la zona del panel, qué significa el problema que está presente en esta ala. ¿Qué pasa si tengo una concentración de esfuerzos en la línea de presentación de algunos pernos? ¿Cómo es ese mecanismo de fractura? ¿Cómo se denomina en la norma? El título J tiene todos estos mecanismos del ANSI ICC 360. ¿Cómo lo interpreto? Entonces, esto va más allá de simplemente la utilización de software y es parte de lo que nosotros hablamos. Cuando coloco una conexión, ¿qué tan rígida es esa conexión? ¿Estoy cumpliendo con los niveles de rigidez? Por ejemplo, cuando veíamos el tema de la placa base, hay problemas si pongo un espesor muy pequeño. Entonces, desde el punto de vista de resistencia estaría bien, pero desde el punto de vista de rigidez no. Y entonces ustedes conceptualizaron una placa base de esta manera cuando la placa base se acerca más a una articulación. ¿Qué le pasa al edificio? Se va a desplazar más, los periodos van a ser mayores, la calibración del cortante basal que usted hizo no es la correcta. Todas esas implicaciones tenemos que verlas. Cuando agrego temas de conexiones sísmicas, fíjense que la zona del panel juega un papel preponderante para la rigidez del criterio que nosotros utilizamos y que veíamos antes de que aparecieran todos estos programas de computación con la concepción del nodo rígido que utilizan la mayoría de los programas. Programas como ETAPS, a lo mejor, y SAP me permiten validar un poco cuál es la rigidez rotacional, pero hay otros programas que no tengo forma de indicarle una degradación de la rigidez de ese nodo producto de la presencia no conveniente de algún tipo de conexión a momento y que no esté garantizando los niveles de empotramiento y de rigidez rotacional requeridos en dicha conexión. ¿Qué pasa con las conexiones de los arrestamientos? Puedo verificar realmente en un programa como estos cómo hacer verificar que se está produciendo el fault line. Bueno, hay técnicas que no están en las plantillas, sino que parte de la concepción y entender cuál es el momento de pandeo inelástico que va a producir en el postpandeo, el arriesgamiento que va a entregar una rótula plástica en ese sistema. ¿Cómo debo valorarlo? Yo todas estas cosas podré verlo y podré de alguna manera poderlo presentar e interpretar a nivel de diferentes modelos y que definitivamente tienen que estar asociados. Por ejemplo, aquí vemos modelos de SAP que son mucho más complejos de idealizar, ¿verdad? Y después tenemos el diseño con otros software como CP Connect, Power Connect, otros software que también nos entregarían la posibilidad de ver estas cosas. Después entramos al módulo 6, el módulo de cimentaciones, y de alguna manera entender lo que ocurre en las cimentaciones. ¿Por qué controlar los problemas geotécnicos y estructurales en el diseño de cimentaciones, diferentes refrescamiento del cálculo manual, los comportamientos e idealizaciones estáticos o dinámicos que se pueden utilizar, los mecanismos que se propician de fallas o de fracturas o fallas frágiles en el hormigón, cómo controlarlos, cómo limitarlos, porque el diseño por capacidad nos exige esa revisión. Todo el tema de reforzamiento y de lo que las normas están implementando, el tema de los dados cabezales o encepados, como se le dice en Europa, que hacen que el grupo de pilotos tenga un comportamiento aceptable. Esto es muy válido cuando yo tengo, por ejemplo, sistemas de muro. Un muro o un sistema de diagonales es preferible ponerlo de esta manera y no ponerlo como cimentaciones aisladas que darían una inestabilidad y unas deformaciones excesivas al sistema.
cómo se ve esto en el diseño de cimentaciones aplicando software. ¿Qué obtengo? Realmente puedo apropiarme de esto, debo validar con hojas de cálculo adicionales, puedo utilizar software como SAFE, por ejemplo, o software adicionales que me permitan esta verificación. ¿Cómo interpreto las famosas bandas de strips para verificar temas de punzonado, para verificar los esfuerzos que están ocurriendo en el ancho de banda? Que no es lo mismo la interpretación por elementos finitos que un ancho de banda no unitario y que tendría que dar una interpretación a ese concepto. Las verificaciones y esfuerzos geotécnicos. ¿Qué dice la norma respecto a esto? ¿Debo revisar el diseño por capacidad geotécnicamente o solo estructuralmente? Bueno, ahí veremos todas estas cosas, cómo programas como SAP están implementando una cantidad de conceptos integrados que permitirían la incorporación de estos sistemas. Pero ¿qué pasa con el sismo dinámico y el problema de levantamiento en cimentaciones? En una losa de cimentación, un modelo dinámico debería hacerse un equivalente de un modelo estático para poder tener los efectos de volcamiento y poderlos visualizar en zonas de interacción, ¿verdad? Cuando tengo una edificación, simplemente el volcamiento, aquí va a haber producir tracciones, aquí producir compresiones, y de esa manera poder quitar todos los resortes que de alguna manera están en tracción para esa interacción de lo que sería la concepción y la idealización consistente del suelo. Pero cómo considerar el cono de arrancamiento de ese suelo para evitar el volcamiento de la edificación. Todas estas cosas las veremos en detalle, así como todos los programas y cómo de alguna manera poder asirnos de lo que la tecnología nos entrega, pero sin perder la concepción. Y ahí entramos en un módulo que para nosotros es fundamental. El tema de construcción y tecnología BIM, que evidentemente nos lleva de la mano a la idea de que ahora todo de alguna manera podría estar correctamente parametrizado a través de un modelo 3D que nos permita verificar que todo se está haciendo de forma correcta e inclusive poder ver en tiempo real cualquier evaluación que se le quiera hacer en el tiempo a dicho modelo que debe estar relacionado al edificio como construido, o sea, a las build de ese edificio, y que me permitiría ubicar en cualquier situación de un evento sísmico o de una reparación o de una rehabilitación o de adecuación o simplemente el mantenimiento preventivo, poder tener aspectos fundamentales. Ahí nos pasearemos en la utilización de software. Ya el ingeniero Bartolomé les ha presentado un poco todo lo que definitivamente se puede utilizar en estos software. Software como Tecla, software como Advanced Steel, como Revit, y cómo sacarle el mayor provecho a una herramienta que hoy en día nos está imponiendo a los ingenieros estructurales la necesidad de aprenderlo, porque los requerimientos ahora del cliente son mucho mayores de lo que antiguamente era simplemente entregar unos planos en 2D de una solución tridimensional que debería ya entregarse de forma plasmada, aunque no hagamos planos de taller, pero que de alguna manera el modelo esté correctamente implementado y que le permita al cliente poder extraer todo lo que serían los cómputos, poder hacer un diagrama aproximado de secuencia constructiva para saber todas las tareas y poder hacer una planificación correcta en taller con todas las tolerancias impuestas, las técnicas de pintura, el control del tema de fuego, que es un tema sensible, para ir finalmente a las plantillas de construcción para colocación de anclajes y garantizar que entonces lo que se está construyendo tenga una viabilidad aceptable. Veremos diferentes proyectos reales en los que se ha implementado toda esta condición y evidentemente nos pasearemos por una cantidad de conceptos importantes. Entonces, bueno, yo creo que esto es parte de, aunque nos hemos tomado algo más de tiempo, permítanme salir un poco de aquí. Vamos a extender aquí la página y regresar a lo que para nosotros es quizás un aspecto importante de la formación profesional, y ya con esto de alguna manera cierro toda la concepción de lo que estoy mostrando, que es pasearnos por el hecho de que podemos aprender de temas de edificios, podemos explorar el tema también de la especialización de naves industriales, que es otra serie de cosas distintas a lo que se ve en edificios con estructuras especiales, torres de transmisión eléctrica, telecomunicación, silos, tanques elevados,
cantidad PyRacks, una cantidad de componentes adicionales a lo que veríamos en los edificios y que, por cierto, el AC7 trata más bien en el capítulo 15 desde el punto de vista del comportamiento sismo resistente, unir estas dos especializaciones con la especialización de conexiones en las cuales nos da todo el background para poder hacer el cálculo manual y utilizar correctamente los softwares del mercado. Porque ¿qué es lo que nos ayuda un software? Evidentemente un software, y aquí ahora voy a encender mi cámara para que de alguna manera sea más agradable ya esta parte final. El software nos va a permitir utilizar la herramienta y entregar de forma expedita, acortar nuestros tiempos de entrega. Pero un software en manos de alguien que solo es un operador de software, eso es la cosa más peligrosa que puede hacer. O sea, cualquier profesional debe estar bien formado y saber interpretar la herramienta que está utilizando. Si usted lo que está buscando es simplemente poder cumplir con la utilización de un software, está muy lejos de ser un diseñador estructural. Y eso es prácticamente lo que esta condición de experto, nosotros le hemos puesto a esta ruta que complementaría el uso de Advanced Steel o de tecla, ¿verdad? O de tecla, que de alguna manera nos permitiría poder tener y considerarnos nosotros como un profesional totalmente experto en el área de estructuras de acero. Y creo que esta es la parte a la que todos quisiéramos ir y que en nuestra vida profesional seguimos evolucionando, porque recuérdense que nadie termina de estudiar y decir ya lo sé todo, ya lo domino todo, ya me despreocupo y ya tengo una estructura de negocio que camina por sí sola. No, las oficinas de ingeniería de consulta generalmente continúan el proceso evolutivo de esas oficinas gracias al proceso de estudio que en paralelo, junto con la actualización tecnológica, se hacen de todos los profesionales y del personal humano, que es el talento que de alguna manera está dentro de nuestras oficinas y que nosotros tenemos que definitivamente proteger. Entonces, bueno, esto era parte de lo que yo quería traerle. No queda más sino un poco agradecerles que hayan de alguna manera estado presentes en este chat. Los motivamos a que cualquier cosa se inscriban en nuestros cursos y seguramente tendrán una experiencia muy enriquecedora de lo que significa la evolución de la experiencia y el aprendizaje y el estudio en el área de la ingeniería estructural como nosotros hemos planteado. Bueno, de esta manera creo que vamos a dar por concluido nuestro webinar de hoy y esperamos verlos en los próximos webinars, recordándoles un poco de que, por ejemplo, el día de mañana, para los que quieran, estaremos viendo, por ejemplo, esto mismo, pero asociado a lo que sería la especialización de naves industriales y de estructuras especiales del mundo industrial. Y el 2 de octubre estaremos con el detallado de acero y continuaremos, por supuesto, con una cantidad de webinars, como ustedes saben, y pueden ver la cantidad de webinars por mes que nosotros vamos entregando, tratando, si bien tiene una connotación comercial de reflejar lo que Inesatec hace y aporta al mercado, evidentemente entregamos información valiosa que les puede ser de mucha utilidad para los que están inmersos en el mundo de la ingeniería estructural. Entonces, bueno, no queda más que agradecer su presencia, agradecer también al ingeniero Euclides por su presencia y nos estaremos viendo en nuestro próximo seminario web. Hasta luego a todos. Hasta luego, ingeniero.